Bueno, buenas tardes a todos y Dios les bendiga. Hoy quería compartirles algo que siempre nos sucede o nos preguntamos, y algo que siempre me pregunto y cuando hablo con gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios, es, creo yo, una pregunta que siempre nos hacemos. Y he escuchado o a veces he preguntado a las personas que no creen en Dios, a aquellos que no creen en Dios, ¿quién es Dios? ¿O qué les parece a ellas que es Dios? ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué les produce? O para ellas, ¿qué significa el ser Dios? Y hay distintas respuestas, distintas formas de ver a Dios, hay distintas formas por lo que han percibido, por lo que escucharon o por lo que han vivido, pero son distintas las respuestas. Pero hoy quería basarme en una pregunta, o en la misma pregunta, pero a distintas personas, ¿no? Que es, para vos, que sí crees en Dios, o que sí creíste en Dios, y para mí, que creo en Dios, ¿quién es Dios? Y quería arrancar con eso, y hacer una pequeña introducción. ¿Qué era Dios para Israel? ¿No? Para el pueblo de Dios, en la historia de la Biblia, ¿no? ¿Quién era Dios? ¿Qué era Dios para ellos? Y lo que pude ver, ¿no? Que durante todo el transcurso del pueblo de Israel, Dios adquiere distintos nombres, ¿no? Y por medio del estudio y por medio de leer la Biblia, podemos ver que cómo el pueblo de Israel llama a Dios, ¿no? Y le da distintos nombres según la situación que viven con Dios o según la situación en la que están viviendo, ¿no? Y en algunos casos ellos llaman a Dios Adonai, ¿no? Son nombres diferentes que ponen a Dios, ¿no? Le dicen Adonai como un gran Señor, ¿no? Elohim, Creador Todopoderoso. El Roy, el Dios que siempre me ve. Emmanuel, significa Dios con nosotros. Distintos nombres que ellos le dan a Dios durante todo el transcurso, ¿no? Del Antiguo Testamento. Jireh, el Señor proveerá, ¿no? En un momento de escasez, ellos oraban y pedían a Dios, llamándolo Dios Jireh, ¿no? Y cuando Dios proveía, era Dios Jireh para ellos, ¿no? Rafá, cuando Dios obraba con sanidad. Nisi, el Señor es mi bandera. Sabaoth, Dios Todopoderoso, el Señor. Shalom, el Señor es paz. Se saludaba, se tenía la costumbre de saludarse antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, con un Shalom, ¿no? Que era un Dios es paz, o Dios sea la paz. Era la forma de nombrar a Dios según las circunstancias que estaban viviendo. Ese era Dios, era el Dios, o era su Dios para el pueblo de Israel. ¿No? Y Dios es todas esas cosas. Tenemos Sidkenu, Shammah, Shalom, como dijimos, el Roim, todos nombres que recibía Dios del pueblo de Israel, de su pueblo, en el Antiguo Testamento. Pero llega Jesús, ¿no? Llega la venida de Cristo a la tierra. Y hay algo que en eso yo creo que es súper importante. Yo escuchaba una prédica de una persona que queremos mucho, ¿no? Que me impactaba una palabra que él decía, Abba, ¿no? Abba Padre, que la primera persona en nombrar a Dios como Abba fue Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿qué vino a hacer Jesús, no? Me preguntaba, ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? ¿Fue enviado por el Padre? Todos lo sabemos. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? ¿Vino a traernos salvación? ¿Vino a traernos vida nueva? ¿Vino a hacer un camino nuevamente con el Padre? ¿Qué vino a hacer Jesús, no? Y podemos ver que el primero, sí, en la historia del cristianismo, en llamar Abba a Dios, que en hebreo, en arameo, es una palabra aramea que significa papito querido, o papá querido, ¿no? Es una forma, una nueva relación. Jesús era israelita, Jesús era hebreo, Jesús no desconocía la cultura de los judíos. Él era parte de esa cultura, pero él no le quitaba a Dios, al Padre, no le quitó santidad, no le quitó omnipotencia, no le quitó poder, por llamarlo Abba, no por llamarlo papito querido. Él no le quitó esas cosas, él vivía en eso, él vivía en la santidad del Padre, él vivía el poder, veía y lo confirmaba momento a momento, ¿no? En cada hecho que él iba haciendo. Él vivía la misma esencia del Padre, pero él lo que trajo es una nueva relación, una nueva forma de relacionarnos.
con ese Dios, ¿no? Con ese Dios en Roín, Adonai, Emanuel, Jireh, Nisi, Shalom. Todo eso lo formó en una nueva palabra, ¿no? Lo trajo al Padre, es lo que vino a ser Jesús, ¿no? Lo trajo al Padre como Abba, como Padre querido. Trajo a Jesús cercano, trajo una nueva relación, sin desconocer todo esto. Era como él vivía el Padre. Cuando dice su palabra que ¿quién es el único camino al Padre? Dice Jesús es el único camino hacia el Padre. Es el único camino hacia el Padre. Y cuando leemos esto, podemos entender que Jesús lo que vino a hacer fue a unirnos al Padre, trajo al Padre, nos reconcilió. Es algo que todos conocemos, pero lo que a veces yo creo que desconocemos es la relación que vino a traer, esa cercanía que nos trajo Jesús. Y Jesús, al llamar al Padre, al llamarlo papito querido, esa relación de intimidad, Él no actuaba para nosotros, no actuaba para que a futuro nosotros aprendamos esa relación, no hizo teatro de eso como ejemplo, sino que fue su misma intimidad, su forma de vivir, era así como lo vivía. Así como se sentía amado por el Padre, Él amaba, así como Él sentía la misericordia del Padre, era misericordioso. Vemos miles de veces cómo Él se acercaba a la gente con amor, con misericordia, porque Él así lo vivía el Padre. Él, cuando hablaba de su Padre, de su Abba Padre, del Padre, nos lo mostraba a nosotros cercano a Él. Él muchas veces lo muestra a Dios cariñoso, ¿no? Él muchas veces muestra a Jesús, al Padre, Jesús lo muestra rodeado por niños, se ve rodeado por niños y sus discípulos dicen, bueno, ahí como que llaman a los padres para que se los lleven y Jesús dice, no, déjenlos porque de ellos es el reino. Yo creo que lo que Jesús nos quería transmitir es el niño, o como nosotros como hijos, como pequeños, ¿no? La confianza de estar cerca del Padre. Déjenlos porque esa confianza es la que quiere mi Padre. Es esa confianza de acercarse a Él, en confianza, sin miedo, es lo que quiere mi Padre, es lo que yo vine a hacer, es volver a unirnos en este nuevo camino que soy yo, a mi Padre, a su Padre. La visión que tenían en el Antiguo Testamento era esa visión de Dios Santo, Dios Todopoderoso. Es el nombre que muchas veces, cuando vemos la historia de los profetas y los Antiguos Testamentos, cada uno de sus libros, vemos cómo ellos llaman con estos distintos nombres al Padre, a Dios, ¿no? Y el pueblo de Él llamando Creador del mundo, el Santo de Israel, como una forma de empezar a dirigirse a Dios, ¿no? De Salvador del pueblo, el Rey de Reyes, el Rey de Israel, ¿no? Esa forma de acercarse al Padre. Y Jesús no deja de lado esa santidad o esa pureza del Padre, en todos estos nombres que les dan, sino lo que Él hace, lo que cambia es la relación. A veces yo creo, porque a veces vivimos eso, yo creo que muchas veces esa forma de tratar de relacionarnos con Dios solamente habla a veces de lo lejos que estamos de Dios. Porque Jesús no, en su palabra de papito querido, yo buscaba que también me daba mucha gracia la forma de decir yayá en quechua, significa papito querido también. Entonces yo decía, qué raro resultaría para aquellos religiosos o aquellas personas que se dirigían a Dios siempre santo, poderoso Israel, omnipotente, el ungido de Israel y todos los nombres, pero lo tenían tan lejos en relación, lo tenían tan distante al Padre. Entonces, lo que mostraban era solamente la distancia que estaba Dios de ellos. Y lo que hacía Jesús al llamarlo Abba Padre, o en quechua, Yaya, era mostrar la intimidad que él tenía con el Padre, la relación personal que él tenía, cómo lo vivía, cómo era para él Abba Padre. Por esto mismo, si ustedes leen el Nuevo Testamento, muchas veces Jesús es perseguido, y no solo perseguido, lo insultan, y por esto lo quieren matar. ¿Por qué? Por romper con toda esta religiosidad y llamar a Dios Padre, primeramente, como su Padre, al hacer a Dios Padre suyo,
pasaba a ser hijo de Dios y a hacerse parte, a ser Dios. Entonces ya era un insulto para ellos, ¿no? Al llamarlo aparte, Abba, Padre, ¿no? Como papito querido, como una forma de intimidad, ¿no? Era aún peor, ¿no? Para los religiosos, ¿no? Y lo que Jesús venía a predicar no era el Dios de los fariseos, no ni de los saduceos, sino que era el Dios de ese pecador que se golpeaba el pecho y decía, y en humildad oraba, ¿no? Muchas veces, yo recuerdo la oración que tuvo Jesús cuando le daba vida a Lázaro, ¿no? Que no le oraba y veía a todas las personas llorando por la muerte de Lázaro. Y él se acercó y llorando, dice que también él oró y dijo Lázaro, sal fuera, ¿no? Y vemos que Lázaro revive, resucita, ¿no? Y él, ¿cómo termina esta historia? Jesús orando y diciendo, gracias, Padre, porque sé que siempre escuchas mi oración, ¿no? Él conocía que que el Padre siempre escucha su oración. Él sabía que el Padre siempre escucha su oración. Él sabía que Dios siempre está atento a la oración de sus hijos. Y le voy a buscar para que podamos leer en Juan 1:12, ¿no? Y para que nos quede claro cómo empieza Juan hablando de lo que vino a hacer Jesús. Dice Juan, escribe en 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen, ¿en quién? Dice, está hablando del verbo, está hablando de Jesús, más a todos los que le recibieron y a los que creen en el verbo, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de Jesús. Volvemos a ser reconciliados con el Padre. Por medio de Jesús volvemos a ser llamados hijos de Él. Y ahí podemos vernos, ¿no? Podemos ver que Jesús vino a traer salvación, vino a traer perdón, pero vino a traer una nueva relación. Se quedó vino a traer salvación al mundo, a toda la creación, vino a traer el perdón para aquellos que creen en su nombre, ¿no? Que lo creen en su corazón y lo confiesan con su boca, ¿no? Que Jesucristo es el Salvador, sino que trajo una nueva relación con el Padre. Por eso él llamaba, su vida es un ejemplo de eso, llamaba al Padre Abba, ¿no? ¿Cómo veía Jesús? Jesús lo veía de toda esta forma. Jesús conocía el nombre de Dios. Nunca lo desconoció a todos estos nombres que su mismo pueblo lo llamaba Dios, ¿no? Jesús mostró al Padre como lo sentía, sin forzar nada, ¿no? Lo llamaba Abba, era como él lo sentía, intimidad. Dice, Dios no predicaba una ley, sino un Padre cercano, amoroso. Dios no predicaba el Dios de la ley, sino el Dios de la relación, el Dios amoroso, misericordioso, el Dios que Él mostraba a cada una de las personas que con Él estaban. Y cuando podemos ver cómo era ese Dios que mostraba a Jesús, vemos a un Padre, vemos a nuestro Padre, vemos a Abba como ese Padre que busca incansablemente a su hijo perdido, como ese papá que busca a su hijo, como cuenta la historia de la parábola de la oveja perdida, ¿no? Aunque tuviera muchos hijos, ese padre busca a ese hijo perdido, ¿no? Ese hijo rebelde, complicado, diríamos nosotros. Ese padre que espera ansioso por el hijo rebelde, por el hijo que lo denigró, por el hijo que no quiso saber nada de él y se fue bien lejos, ese padre que está esperando ansioso la vuelta de su hijo, ¿no? Y lo espera, es ese padre que mostraba Jesús, ¿no? Y lo comparaba con esta parábola del hijo pródigo. Y es ese padre que siempre escucha la oración de su hijo. Cuando lo mostraba, cuando él decía, y agradecido porque lo sentía, decía, gracias Padre, porque resucitaste a Lázaro, pero gracias porque yo sé que escuchas en cada oración que yo hago. Es el Padre que no se asusta de la mugre, de tus impurezas, de tus malas palabras, de cada una de las cosas que tiene un hijo. Yo pienso, y gracias a Dios, que puedo ser padre y he aprendido muchas cosas como padre, ¿no? Podemos aprender, aquellos que son padres, a ver de otra perspectiva a Dios. Siempre lo vi como hijo, al Padre, siempre en relación a nuestro Padre terrenal, con todos nuestros errores, ¿no? Pero hemos aprendido de eso. Pero ahora que soy
papá, puedo ver el amor de Dios de otra perspectiva. Y yo siempre podíamos ver que cuando pecábamos es como que nos distanciábamos, o es como que, no sé, escriben nuestro nombre acá y dice Diego, y yo peco y Dios lo borra. Bueno, hoy no es mi hijo, pero mañana vuelvo a pedir perdón y vuelvo a anotar mi nombre, y mañana pasado peco y vuelvo a borrar mi nombre. No, cuando mi hijo se porta mal o cuando mi hijo no hace lo que yo le digo, él sigue siendo mi hijo. Él sigue siendo mi hijo. Dice que un padre, si ama a su hijo, lo corrige. Voy a ser corregido, va a ser corregido, pero sigo siendo su hijo. Si yo creí en él, si creí en Jesucristo como mi único Salvador, yo sigo siendo su hijo. El Padre dice un salmo, así como el oriente está del occidente, dice, así están lejos sus tradiciones de mí, ¿no? Jesús nos adopta, el Padre nos adopta, perdón, y vamos a leer más adelante en Juan, nos adopta como hijos, nos hace herederos y coherederos con Jesucristo. Y no se asusta de tus impurezas, no se asusta de sus imperfecciones. Yo no cierro la puerta y mi hijo deja de ser mi hijo en el momento que entra al baño, o cuando cambiamos un pañal, no nos alejamos. Yo no veo a una madre diciendo, él no es mi hijo, cuando estoy limpiando ese pañal, ¿no? Deja de ser mi hijo, y cuando el hijo está íntegro y está impecable, vuelve a ser nuestro hijo. No, sigue siendo nuestro hijo. Eso es lo que mostraba Jesucristo, como al Padre, como Abba, como algo cercano, una nueva relación. Y es a veces complicado vivirlo cuando tenemos malas experiencias, cuando alguien tuvo mala experiencia con un padre, ¿no? Cuando hablo de padre, es padre y madre. Dios es padre, no en el sentido masculino, sino como lo que forma una paternidad, que es la madre y el padre en conjunto, ¿no? Y Dios puede ser con la suavidad, como dice su palabra, del silbo apacible, ¿no? Como una madre, y a veces con la fuerza, ¿no? Del padre en protegernos, en cuidarnos. Pero dice que, volviendo al tema, aquel que a Jesús ama, a ese también corrige. Aquella que esa persona, el Padre ama, a esa también corrige, ¿no? ¿Qué padre dice que si no ama, si ama a su hijo no lo corrige, ¿no? Muchas veces nosotros vemos chicos rebeldes o niños rebeldes, o vemos que hoy podemos ver cómo nuevas generaciones totalmente fuera de lo común, sin falta de valores, violentos, sin ninguna importancia por su propia vida y por la vida de los demás, y cómo van creciendo. Y a veces caemos en eso de decir, seguro que no tuvieron una buena familia, o no tuvieron un padre, y en muchos casos es cierto, no tuvieron un padre o una madre, o estuvieron ausentes. Y han vivido ausencias, y han vivido orfandad. Muchas personas que han sido abandonadas o han sufrido con padres presentes violencia o abusos, y lo vemos de esa perspectiva, pero yo pienso, es verdad, no tuvieron un padre, no conocieron al Padre, no conocieron al verdadero Rey, ¿no? Al verdadero Abba Padre en esa cercanía, en esa relación. Y decimos que eso es por causa de no haber tenido un padre, por causa de no haber tenido esa relación de aceptación, ¿no? De cercanía. Si vos la tuviste, si yo la tengo, si yo conozco realmente al verdadero Rey, si yo conozco a Abba, ¿no? Si yo conozco, como decía Jesús, a su Padre, Jesús actuaba como veía al Padre. Jesús lo que veía del Padre, eso hacía. Jesús lo que escuchaba del Padre, eso decía. Y actuaba como lo que era heredero de la santidad, de la majestad, del poder de su Padre, ¿no? Él se sabía consciente. Jesús siente tan amado que ama como ama. Jesús siente cómo su vida satisface o complace tanto a su Padre que pone todas sus fuerzas en cumplir con lo que vino a hacer en la tierra, con la misión que tenía en la tierra, con lo que le había encomendado el Padre. Podemos escuchar cuando Jesús es bautizado, que dice su palabra,
que se abren los cielos y baja una paloma y se escucha decir en los cielos, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El Padre sintiendo complacencia por su Hijo Jesús. El Padre declarando a la tierra que Jesús es su Hijo y que no solo es eso, sino que Él siente complacencia, que se satisface en que Jesús sea su Hijo, ¿no? Y Él siente ese amor del Padre y Él pone su vida en lo que Él vino a ser. Jesús sabe que el Padre es bueno, Jesús sabe que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, Jesús sabe que su voluntad es perfecta y por eso Él sujeta su propia voluntad a la voluntad del Padre. Cuando hay una oración que Jesús hace, que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, ¿no? Y cuando Jesús hace esto, lo que podemos ver es que Jesús lo que está haciendo es sujetar su voluntad a la voluntad del Padre, porque Él la sabe perfecta, porque Él la sabe que ese Abba, que ese Padre íntimo, que el amor que tiene por la humanidad es lo perfecto, que sabe que hay pensamientos de bien, que sabe que su misericordia abarca toda la tierra, y por eso Él sujeta su voluntad, su voluntad a la voluntad del Padre. Es esa la confianza que tiene en su papá, en Dios, en nuestro Padre. Y Jesús en esa oración también nos podemos dar cuenta más adelante que Él acepta un no por respuesta. Hay muchas veces que nosotros no aceptamos un no por respuesta. Jesús termina de eso y le dice a sus discípulos, de hacer esa oración, y le dice a sus discípulos, vamos, porque ya ha llegado mi hora. Él aceptó que Jesús va a cumplir, que Dios, su Padre, iba a cumplir su voluntad, que no se iba a hacer su voluntad, que se iba a hacer la voluntad del Padre. Y le dice a sus discípulos, vámonos de acá porque ya llegó mi hora, ¿no? Él sabía lo que venía, que la voluntad del Padre se iba a cumplir. Y cuando me pregunto si Dios Padre, si ese Abba que nos muestra el Jesús, el único camino hacia el Padre, ¿cambió? No, no cambió. Somos nosotros a veces los que nos ponemos distantes, que no entendemos esta relación, no entendemos o no conocemos a Dios como Padre, ¿no? Y lo que vino a hacer Jesús es eso, abrir un camino para que conozcamos al Padre en intimidad, ¿no? Para mostrarnos con su propia vida cómo era vivir conforme a la voluntad del Padre, vivir en plena comunión con Abba, ¿no? Con su Padre querido. Y venía a mostrarnos como un hermano mayor, como dice su palabra, a mostrarnos al Padre. Y aquel dice que me conoce a mí, conoce al Padre, porque Él era el vivo reflejo de la imagen de su Abba, ¿no? Y aquel que conoce al Padre me conoce a mí, porque yo soy lo que quiere el Padre, porque yo hago lo que el Padre quiere, ¿no? Y nada de que no sea del Padre yo no hago, sino todo lo que yo hago viene del Padre, ¿no? Y nos mostraba de esa forma, ¿no? Cómo Él vivía a su Padre, a nuestro Padre, que hoy es nuestro Padre. Él dice que nos hizo herederos y coherederos con Jesucristo. Dios Padre. Y Jesucristo nos hizo salvos y vueltos a adoptar, o nos hizo hijos del Padre, ¿no? Como dice en Juan. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio potestad, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos que creyeron en Jesús, a todos que por medio de Jesús llegaron al Padre. Creo que debemos conocer más al Padre. Y por eso tenemos que empezar a ver más a Jesús. A veces hacemos esa diferencia de ir al Padre solemnemente y está perfecto, pero que esa búsqueda de santidad, de esa búsqueda de vivir, esa búsqueda de la perfección que Dios busca, que a veces nosotros buscamos, esa forma de santidad, ¿no? de santificarnos, de mejorar día a día, que eso no nos quite, que no nos aleje del Padre, sino que sea primeramente entendiéndonos como hijos del Padre, sea conociendo nuestra relación con el Padre, sea ¿no? entendiendo el amor del Padre por nosotros, sea entendiendo que Él
conoce la voluntad para tu vida, que su voluntad para tu vida es perfecta y para mi vida es perfecta, que Él tiene pensamientos de bien para vos, que Él conoce cada camino, que Él conoce tu suciedad, tu mugre, tus buenos actos, tus malos actos, que Él conoce momento a momento, que Él te aceptó y del día que te aceptó, por medio de Jesucristo, fuiste aceptable para Él, fuiste santo, fuiste llamado hijo, heredero y coheredero con Jesucristo, fuiste llamado su hijo, y que Él no va a desheredarte porque tuviste una mala mañana, que no va a desheredarte porque te la mandaste, porque Él no va a desheredarte por tu suciedad, porque para Él seguís siendo hijo, porque para Él seguís siendo amado. Y como incansables veces nos mostró Jesús, ¿no? La misericordia del Padre, ¿no? El amor del Padre, la búsqueda de Dios día a día, ¿no? Por sus hijos, por su creación, ¿no? Y buscaba relacionarse con vos, buscaba llegar a nosotros, y cuando conocimos a Jesús, lo hicimos hijos de Él. Yo quería terminar con esto y quería dejarles esto. Quería que se pregunten cada uno qué clase de Dios o cómo ves a Dios, cómo estás viendo hoy a Dios. Si es Dios como algo lejano, como una distancia entre vos y Él, y es una aparente santidad que es lo que buscás. Si es realmente te sentís huérfano, aunque tengas 30 años de iglesia, aunque tengas 15, aunque tengas un día de iglesia, o de buscar de Dios, o de conocer a Dios, te podés sentir huérfano. 30 años de iglesia y podés seguirte sintiendo que tenés que hacer algo para ser aceptado por Dios, que tenés que cumplir una ley o cumplir un propósito para ser aceptado por Dios, que tenés que cumplir objetivos para hacer que Dios te mire como un hijo, que te sentís lejano con cada pecado que cometés, que Dios ya se distanció de vos, que cuando querés volver de nuevo a un encuentro con Dios o querés volver de nuevo con tu Padre, te sentís como el hijo pródigo, volviendo con la cabeza gacha, con miles de excusas, con distintas formas de explicar por qué hiciste eso, o solamente te dejás amar por Dios, te dejás ver como Dios te ve, te dejás decir heredero y coheredero con mi Hijo Jesús, hermano de Jesucristo. Dice Juan, el único camino hacia Dios, ¿no? Dice, Gálatas 3, dice 4. 4, vamos a leer desde el 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, y hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento, es decir, cuando vino Jesús, del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Padre, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Quería dejarles eso hoy, quería que cada uno vea en el momento que está con Dios, ¿no? Del Padre, vea cómo es su relación con el Padre, si es como Jesús, si aprendemos de Jesús cada día, y eso transmitir al mundo. La forma que Jesús lo hacía era sin fingimiento. La forma que Jesús hacía era, Jesús nos mostraba al Padre y decía, ahora son adoptados. Ustedes que eran huérfanos, esclavos del pecado, hoy son mis hermanos, ¿no? Hoy pasan a ser hijos de Dios. Entonces, esa adopción, esa herencia que tenemos en Jesucristo, ¿no? Empezar a compartirla. Y la forma que a veces, como hoy explicábamos de esas personas, de esos niños a veces que carecen de padre y los vemos perdidos, esa orfandad que se vive, empezar a mostrarla así.
Si sentís el amor del Padre, reflejarlo. Si te sentís amado, amar. Si te sentís perdonado, perdonar, como hacía Jesús. Y momento a momento empezar a vivir esa paternidad. Yo le he pedido a Dios que me muestre su paternidad. Y Dios, como hizo Jesús, gracias Padre porque sé que escuchan mi oración y me escuchaste. Y sé que escuchan la oración de ustedes. Sé que cada momento podemos orar a Dios sin todo ese protocolo que a veces veíamos del pueblo judío, de esa ley que había que cumplir para llegar a Dios, ¿no? Sino que lo veamos como hizo Jesús, acercándonos al Padre, volviendo a unir, formando un camino para volver a relacionarnos, como esos niños diciendo, vengan en confianza con sus errores, vengan y pídanme, que yo tengo pensamientos de bien para ustedes, y si es mi voluntad, si es así como quiero, porque los cuido y porque será lo mejor para ustedes, serán respondidos. Eso es lo que nos enseñaba Dios. Y esa herencia que les di es lo que yo quiero para todos, ¿no? Para cada una de las personas que sean salvos. Ese amor que yo les doy, la orfandad y este mundo solamente es sanado por dos cosas: por el amor del Padre, por conocer a Abba, por ver a Jesucristo. Cuando Jesús decía, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y todo esto, y ama a tu prójimo como a ti mismo, y todo esto es la ley de los profetas. Yo creo que lo que quería decir es, al sentirse un amado, ¿no? Al ver el amor de Dios, empezamos a reflejar eso, el perdón, la misericordia que se renueva, la libertad que vivimos en Dios, en el Padre, esa relación de intimidad como la de Jesús que empezamos a vivir, eso se empieza a reflejar como lo hizo Jesús, ¿no? Por eso todo fue por medio de Él, ¿no? Así lo hizo el Padre, ¿no? Y empezamos a vivir eso y eso se empieza a reflejar, y esa orfandad se empieza a borrar en nuestros corazones, y podemos, aquellas personas que no tuvieron o estuvieron en esa orfandad, poder empezar a ser buenos padres, empezar a vivir conforme como Dios quiere, ¿no? Y empezar así a sanar corazones huérfanos, de gente, como decíamos hoy, que están en la iglesia durante mucho tiempo, corazones que no conocen a Dios, empiezan a vivir la paternidad de Dios. Jesús vino a traer salvación, Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, pero Jesús también vino a ser un camino para unirnos con el Padre en una relación nueva, como Abba, como algo íntimo con el Padre. Así que esto es lo que quería dejar y espero que les sirva y que sepan que día a día podemos ir al Padre y esperar de Él una respuesta, esperar de Él. Ese es el Dios que yo quiero, ese es el Dios que yo estoy conociendo, ese es el Padre que estoy aprendiendo a vivir, ese es mi Padre que yo quiero dar a conocer. Eso es lo que quiero reflejar y lo que reflejo. No es algo automático que nace de mí, sino es un reflejo de lo mismo que el Padre va poniendo en nosotros. Es un reflejo de su amor, de su misericordia. Y eso es lo que queremos dejar a mi hijo y a las próximas generaciones. Así que eso les quería dejar y nada más. Gracias por su compañía. Dios les bendiga.